Reciban ustedes un cordial saludo. Bienvenidos a la segunda clase de logística empresarial. Hoy vamos a ver básicamente cuatro temas: valor y costos logísticos, integración en la cadena de suministros, herramientas tecnológicas en logística y logística inversa. Empecemos con valor y costos logísticos. Antes que nada, es muy importante definir que el concepto de valor puede ser distinto dependiendo de a quién se le pregunte. Por ejemplo, si le preguntamos a un accionista en una empresa, para él sentirá que que la empresa está generando mayor valor cuando su dinero o el dinero que tiene invertido ha aumentado. Un cliente sentirá un mayor valor cuando la relación entre las percepciones de los beneficios y el costo total del producto es mayor. Es decir, cuando el costo disminuye o cuando esas percepciones aumentan. Estos dos puntos de vista pueden estar en conflicto algunas veces, porque si aumentar los beneficios implica eh, pues una mayor inversión o un mayor costo para la empresa, pues el accionista va a tener menos utilidad, posiblemente. O si el accionista quiere una mayor utilidad y para ello pues aumenta el precio, entonces el costo total del bien desde el punto de vista del cliente aumentaría. Este conflicto puede ser minimizado si parte de las utilidades generadas por la empresa se reinvierten específicamente en investigación y desarrollo, ya sea para minimizar los costos de producir el bien o para incrementar los beneficios que el cliente ve en ese producto. Ahora pasemos a hablar de los costos. Algo importante es que no hay una clara definición de qué son costos logísticos y que solo una parte de las empresas registran y monitorean tales costos. En el caso de Colombia, según la encuesta nacional logística del año 2018, solamente el 69% de las empresas lo hace. Se ha encontrado evidencia de que el costo logístico es superior en las empresas comerciales cuando se compara con las empresas del sector industrial. Para el caso colombiano, el costo logístico promedio corresponde al 11.5% de las empresas en el sector industrial y al 15.2% en el sector comercial. Los costos logísticos pueden ser específicos cuando estos se generan por realizar operaciones netamente logísticas: transporte, almacenamiento, órdenes de producción. Cuando estos se generan por hacer operaciones relacionadas con esas operaciones logísticas, entonces se llaman costos adicionales. Y son costos administrativos cuando estos están relacionados con la ejecución de las tareas que causan los costos específicos y los costos adicionales. Obviamente, esto corresponde a los costos de administración en una empresa. Miremos el caso de este producto que todos ustedes conocen: una botella de agua. Los costos de producción son todos estos que están aquí. No podría decir que esto podría ser, qué sé yo, el 40% del precio de venta del producto, que sería todo esto. Hay un alto porcentaje, un poco menor, pero sigue siendo alto, que corresponde a costos logísticos. Este porcentaje de aquí corresponde a la utilidad del proveedor.
Y como este es el precio de venta, entonces esta parte de acá corresponde a la utilidad del minorista. Asumamos por un momento que el cliente valora que todo esto de acá es el valor que el cliente le da a ese producto. Esto significaría que la utilidad para el cliente es esta parte de aquí. Mire que una reducción en los costos logísticos implica ya sea una mayor utilidad para el proveedor o una mayor utilidad para el minorista o para el cliente. O quizá para todos, para los tres, y esa utilidad se distribuye entre ellos. Estos costos logísticos representan un alto porcentaje del precio de venta del producto. De allí la importancia de hacer estas operaciones de manera eficiente, porque al disminuir ese costo va a aumentar inmediatamente la utilidad para alguno de los socios de la cadena de suministros, incluyendo el cliente final. Los costos se pueden clasificar de tres formas. Tenemos los costos fijos y los costos variables, que esto no es ya conocido por ustedes. Se tiene aquí ciertos costos que no dependen de la cantidad producida. Estos costos fijos no dependen de la cantidad producida. Y entre otros están los costos de arriendo. El personal en el mediano plazo se considera un costo fijo, o la depreciación de algunos de los activos de la empresa. Y están los costos variables. La suma de los costos fijos, que serían estos de aquí, más los costos variables, genera los costos totales, ¿sí? Estos costos variables sí dependen de la cantidad producida. Están los costos directos e indirectos. Los costos directos están asociados al producto. Se consideran o se relacionan con los costos variables. Los costos directos tienen cierta relación con los costos variables, aunque hay excepciones. Por ejemplo, la mano de obra se considera un costo directo, sin embargo, acabamos de decir que la mano de obra es un costo, es un costo fijo en el mediano plazo, ¿sí? Y están los costos indirectos, que serían los costos generales. Por último, tenemos los costos discrecionales y estos costos llamados engineered. No sé cómo podríamos traducir esta palabra al español, pero aquí la clasificación es, si no clasifica como engineered, entonces es un costo discrecional. ¿Cuáles son los costos engineered? Aquellos en los que hay una clara relación input-output con el producto. Por ejemplo, ¿cuántas horas hombres son requeridas por unidad de producto? ¿Cuántos gramos de polietileno se requieren por unidad de producto? Allí yo sé cuál es la relación. ¿Cuántas horas de trabajo del gerente de mercadeo se requieren por unidad producida? Ahí yo no estoy tan seguro. Entonces ese sería un costo discrecional. Es muy importante que el costo de un producto se asigne o se calcule de manera correcta, porque usted se puede enfrentar fácilmente a dos situaciones. La primera es que usted le esté dando un costo mucho mayor a un producto. Entonces, un producto que debería ser rentable no está siendo competitivo en el mercado porque el precio al cual usted lo tiene que vender
está muy por encima del de la competencia. Y no es que ellos sean más eficientes, simplemente que usted le está transfiriendo a ese producto costos que le pertenecen a otros. Por ejemplo, si usted divide simplemente todos los costos de operación entre todas las unidades producidas, pero resulta que hay unidades que requieren más tiempo o que requieren más procesos. Si usted lo divide entre todas las unidades producidas, pues usted estaría asignándole costos de esas unidades que requieren más tiempos y procesos a aquellas que requieren menos. El otro caso son productos a los cuales usted le está asignando un costo muy bajo. Y esto es porque costos de ese producto, que son realmente de ese producto, usted se los transfirió a otros. Entonces, es muy importante que usted sepa cuánto le cuesta producir una unidad de producto. Una de las herramientas para hacer ese costeo es el Activity Based Cost, costo basados en actividades. Entonces usted lo que debe hacer es definir todos los procesos en la planta. Entonces, manufactura, distribución, almacenamiento. Entonces, para cada uno de esos procesos, usted viene y hace un listado de actividades. Y para cada actividad encuentra el factor que determina el costo de esa actividad. Por ejemplo, para transporte podría ser el número de kilómetros recorridos, por ejemplo. Se encuentra entonces cuántas unidades de, ese, de, de esa actividad se requieren. Luego se identifica cuántas unidades de cada actividad se requieren para producir una unidad de producto. Se establece el costo por unidad. Luego se asigna el costo o se determina el costo por unidad de ese factor que usted encontró acá que determinaba el costo de cada actividad. ¿Sí? Entonces, si hablamos del transporte, entonces usted determina cuánto es el costo de un kilómetro recorrido. Luego, si ya usted tiene todas las unidades de cada actividad que necesita, sabe cuál es el factor que determina el costo de cada actividad y el costo que tiene eso, pues ya sabe entonces cuánto le costaría o tiene una aproximación de cuál sería el costo de producir una unidad. Una forma de medir su desempeño logístico es el modelo SCORE. Esta simplemente es una herramienta de diagnóstico. Realmente no le va a dar las estrategias que debe seguir, pero sí le va a decir en qué aspectos usted está bien y en qué aspectos puede mejorar. Esto dependiendo pues, de la cadena de suministros en la que se encuentra. Son 6 procesos que se evalúan con el modelo SCORE. Adquirir, retornar, hacer, enviar o distribuir, planear y permitir. Aquí les voy a mostrar algunas de las métricas que evalúa en el modelo SCORE. Confiabilidad, entonces el cumplimiento perfecto de las órdenes, pero se mide entonces como porcentaje de órdenes despachadas completas, por ejemplo. La capacidad de respuesta, qué tanto tiempo se demora usted en hacer un proceso de compra. El costo, ¿cuál es el costo de fabricar un producto? Mire lo importante de este indicador, el tiempo de ciclo cash to cash del que ya hablamos en la clase anterior. El resultado es presentado más o menos de esta manera. Los cuadritos verdes indican la posición en la que usted se encuentra. Los rombos amarillos serían en dónde debería estar para tener una ventaja en su cadena de suministros. Y el triángulo verde, dónde debería estar para ser el mejor en la cadena de suministros. Entonces miremos el tiempo de ciclo cash to cash. La empresa en este caso está ubicada en esta posición.
Si quisiera tener una ventaja en la cadena de suministro, debería estar ubicada aquí. Es decir, el tiempo de ciclo cash to cash debería ser 24 días. Si quisiera ser la mejor en la cadena de suministros, entonces ese tiempo de ciclo debería ser 17 días. Si quieres ser la mejor, pues usando este criterio, ¿no? ¿Sí? Es difícilmente va a lograr ser la mejor en todas. Bueno, sería muy complicado, no imposible. Pero lo que va a ocurrir es que se va a destacar mucho en algunas y va a haber otras en las que no, no va a ser así. Pero mire que en el caso de esta empresa, algo que podríamos decir de esta empresa es que no se está desempeñando muy bien en esta cadena de suministro, porque en la mayoría de indicadores presenta una desventaja. Y hay uno en la que tiene pues una oportunidad mayor para mejorar. Hablemos ahora de la integración en la cadena de suministros. Ustedes estoy seguro que han escuchado hablar de integración horizontal e integración vertical. Hoy en día Sara tiene parte de integración vertical. Ellos tienen cierto control sobre las empresas productoras de tela y ciertas empresas productoras de tintes. Un caso de integración horizontal es, por ejemplo, Gap y Banana Republic. Ellos tengo entendido que pertenecen al mismo grupo de empresas, pero atienden mercados distintos. La definición en esta clase, la integración, la vamos a ver más relacionada es con la coordinación. Si bien las empresas son independientes, entre ellas eh, coordinan el flujo de información y material a lo largo de la cadena de suministros. Entonces, ¿qué tan coordinadas están las empresas para hacer eso? Existe un tipo de integración interna relacionada con la eliminación o reducción de barreras entre los distintos departamentos. Obviamente, si una empresa no logra integrarse de manera interna, pues difícilmente lo va a lograr realizar con otras empresas. Y es común que en algunas empresas haya conflictos entre las distintas áreas. Por ejemplo, mercadeo y producción o producción y ventas. ¿Sí? Para hablar de integración interempresas, tratemos de pensar cómo se hace una transacción entre dos empresas. Tradicionalmente, hay un funcionario en una empresa que es la empresa cliente que hace que contacta a un funcionario en el proveedor, en la empresa que provee los servicios o que provee el producto que se está transando y solamente el cliente solamente notifica cuándo necesita el producto y las cantidades que necesita. El proveedor no sabe nada más, no sabe para qué las va a utilizar, cuáles son los pronósticos, no sabe absolutamente nada. Ahora piensa en un funcionario del proveedor que se encuentra en las instalaciones del cliente y colabora en la elaboración de los pronósticos, de la planeación de la producción y tiene información de primera mano sobre la demanda de la empresa. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta sus propias capacidades, es mucho más fácil llegar a acuerdos sobre cuánto y cuándo despachar. ¿Sí? Integración electrónica. Se inició con intercambio electrónico de datos y los avances que han mostrado las comunicaciones, especialmente a través de Internet, han facilitado mucho este tipo de integración entre empresas hoy en día. Esto puede ir desde la simple realización electrónica de transacciones al intercambio de información y planeación colaborativa relacionada con el ejemplo que acabamos de dar. Puede ser business to business to customer o customer to customer.
negocio a negocio, negocio a cliente o cliente a cliente. Un ejemplo de integración interempresas es la planeación colaborativa, pronósticos y reaprovisionamiento, la cual fue diseñada e implementada por un conjunto de empresas entre las que se encontraban algunas empresas del sector farmacéutico. El objetivo era mejorar el servicio al cliente y lograr un manejo de inventarios mucho más eficiente. De todos los beneficios que se obtuvieron, ya a mí particularmente me llama la atención el incremento de las ventas. Este incremento puede ser explicado porque en este tipo de mercado, si un cliente llega a una farmacia a comprar un producto y este se encuentra en desabastecimiento, es decir, en la farmacia no tienen el producto, es probable que el cliente busque un producto sustituto. Si estamos hablando de productos de venta libre, si por el contrario se logra reducir el número de desabastecimientos, entonces la probabilidad de que el cliente encuentre el producto cada vez que vaya a la farmacia va a ser mayor y al haber mayor disponibilidad del producto, las ventas se aumentarían. Esa es como la explicación de por qué uno de los beneficios de este tipo de planeación o de integración es el incremento de las ventas. Otra forma de integración es utilizando la estrategia del inventario administrado por el vendedor. Es bastante usado en la industria minorista y generalmente funciona con sistemas de control de inventario RS, en donde R es el periodo de revisión y S es como en este caso representaría el espacio que el producto tiene asignado en el supermercado. Por ejemplo, si el, el espacio que el producto tiene asignado es 15 unidades y cuando se hace la revisión se encuentran 8 unidades, pues se ordenan 7 unidades. La diferencia entre la capacidad o el espacio que se tiene asignado y las unidades que haya en el inventario en el momento de hacer la revisión. Esto tiene algunos beneficios y es que entonces el proveedor tiene un acceso al nivel de ventas y al nivel de inventarios, lo que le permitiría hacer pronósticos más precisos. También hay unos potenciales problemas. Uno es que resulta que ese proveedor no solamente le vende a una empresa, sino que le puede vender también a la competencia de esa empresa. Entonces, puede haber ciertos temores al momento de compartir esa información. Si es una sola empresa la que hace los pronósticos de demanda para toda una región, si esa empresa comete un error en una temporada, estamos hablando de productos estacionales, en una estación o en una temporada, pues va a haber desabastecimiento o va a haber sobreabastecimiento en toda la región. Cuando cada empresa de manera independiente hace sus propios pronósticos, algunas van a estar un poco por encima de la demanda real y otras un poco por debajo de la demanda real, pero se espera que en promedio pues toda la demanda de la región se logre satisfacer. En el caso de una sola empresa haciendo los pronósticos, serían mucho más frecuentes los errores. Cuando se habla de Smart Logistics, se habla entonces de herramientas que buscan mejorar la eficiencia del flujo de materiales e información en la cadena de suministros. Algunas tecnologías claves en Smart Logistics. Entonces, para identificación están el RFID, Radio Frequency Identification. Para localización están el Real Time Location Service, por ejemplo los GPS. Y hay también sensores de temperatura y humedad, como por ejemplo Critical Temperature Time Integrators. ¿Sí? Ya vamos a ver un ejemplo de estos y hablar un poco más en qué consiste cada uno de ellos.
En el caso del RFID, los productos tienen adherida una etiqueta que una etiqueta electrónica con información. La información que está en esta etiqueta se puede obtener por medio de un lector, un aparato como este que puede recibir la información que está almacenada en esas etiquetas. Sobre los servicios de localización en tiempo real, ya sean los medios de transporte o la mercancía en sí, tiene un emisor que envía información sobre la ubicación exacta del producto. Y si hablamos de los Critical Temperature Time Integrators, son por ejemplo estas etiquetas. Este punto de color verde cambiaría a rojo o a naranja cuando el producto ha sido expuesto a cierta temperatura por más de un periodo específico de tiempo. Por ejemplo, la temperatura, si es un producto que necesita mantenerse refrigerado, en el momento en que se exponga a temperaturas por encima de 10 grados o de 4 grados, por decir algo, por más de 10 minutos, entonces este punto cambia de color y ya no vuelve al color original. Entonces ya esa es una señal para indicar que el producto no ha sido manipulado de manera correcta. La industria 4.0. La primera revolución industrial eh, se dice que se originó con la invención de la máquina a vapor. Luego se dio la producción en serie. Posteriormente vino la invención del computador y ahora estamos en la cuarta revolución industrial, que incluye la automatización y el intercambio de datos. Algunas de las tecnologías claves en esta cuarta revolución industrial están el Internet de las Cosas, los sistemas ciberfísicos, el Internet de los servicios y los sistemas ERP basados en la nube, que permiten pues comunicación entre varias empresas. ERP, uno de los más famosos o de los más comerciales, es SAP. Aquí en Córdoba ya hay algunas empresas que lo utilizan. Si usted tiene interés en particular en manejar este tipo de herramientas, yo le sugiero instalar Odoo. ¿Sí? No va a tener acceso de manera gratuita a todos los componentes. Por ejemplo, contabilidad y finanzas, para ese debe pagar, pero pues lo que es gestión de inventarios, compras y ventas, eso los puede instalar sin ningún costo. Si tienen interés en esto, este puede ser un buen inicio para desarrollar habilidades. Esto muestra un ejemplo de la sección de inventarios. Entonces hay dos órdenes por recibir, dos órdenes por entregar. Ya las dos están tarde y aquí en inventario pues hay una que está tarde. Aquí tiene los dos clientes que corresponde pues a las dos órdenes que no se han entregado todavía. En compras, aquí muestra la orden que aún no se ha recibido. Este es simplemente un ejemplo. Obviamente es un poco más complejo que esto, pero simplemente les quería mostrar cómo se veía por lo menos. Y definitivamente sí les sugiero que lo instalen. Vamos a finalizar con logística inversa. Veamos una de las definiciones más aceptadas de logística inversa. Dice que es el proceso de planear, implementar, controlar
el flujo económico y eficiente de materia prima, inventario de producto en proceso, producto terminado e información relacionada desde el punto de consumo al punto de origen con el propósito de recapturar valor o disposición adecuada. Esta parte es muy importante, recapturar valor o disposición adecuada. Recapturar valor es cuando el producto, por lo menos en parte, se va a volver a utilizar en una cadena de suministros, y un ejemplo de disposición adecuada son la recolección de las pilas usadas, de las baterías usadas. Tal vez ustedes han notado que en algunos centros comerciales hay unos puntos en los que se pueden depositar las baterías usadas. Esto es porque este tipo de producto es muy contaminante y no se debe arrojar junto con los desechos sólidos municipales tradicionales. Veamos este gráfico. Los cuadros en la línea superior están representando los procesos en una cadena de suministros tradicional, ¿sí? Entonces, se tiene la materia prima. En cada uno de estos cuadros puedes realmente representar varios socios de la cadena de suministros. Aquí están son los procesos. Está manufactura, distribución, minorista y consumidores. Entonces, los consumidores, en la logística inversa funciona de esta manera. Los consumidores pueden dirigirse a los eh, minoristas, por ejemplo, en el caso de un reclamo por garantía, y llevan el producto donde los minoristas, o puede ser a un punto específico, ¿sí? Se hace un proceso de recolección, luego se inspecciona y se clasifica. Si el producto se debe disponer, se debe enviar a disposición final, pues se hace ese proceso. Si es una reparación, entonces nuevamente simplemente se lleva al distribuidor y se envía al cliente. Si es para reutilizar, digamos, significa que no se le hizo ningún proceso y que puede ser utilizado o comercializado tal cual está. En el caso de eh, ropa usada, por ejemplo, de allí se envía a los distribuidores de la cadena de suministros respectiva. No tiene que ser la misma cadena en donde estaba inicialmente. Si requiere un proceso de remanufactura, pues se le hace y se continúa en la cadena de suministros respectiva. Los productos electrónicos suelen remanufacturarse y comercializarse como productos remanufacturados. Algunos de ellos, cambia algo en el código de barras y allí se indica que son procesos que son productos remanufacturados. Si la idea es reciclarlos, entonces el producto se utiliza como materia prima de una cadena de suministros, ¿sí? Por ejemplo, el plástico o el polietileno, por ejemplo, también el polietileno es uno de los productos que suele reciclarse, o el aluminio de las latas, es común que sea reciclado. Eh, Eso era todo lo que le quería comentar. No olviden que si tienen preguntas al respecto de lo que se habló, las pueden hacer por el foro o por correo electrónico o en nuestra reunión sincrónica. Les deseo un muy buen día. Hasta luego.